Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres con nosotros, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites, Señor, una vez más estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poder entenderla, Señor, para que nos transforme, Señor, y que todo lo que escuchemos, Señor, por medio de nuestro hermano Walter, Señor, pueda ser, que caiga en tierra fértil, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú nos moldees, Señor, que tú nos sigas moldeando, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser buenos instrumentos en tus manos, Señor, para tu honra y gloria. Ponemos este tiempo juntos, Señor, en tus manos. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú uses a nuestro hermano Walter. Bendícelo, Señor, guárdalo, protégelo siempre de todo mal. Y te damos gracias, Señor, por su disposición y por su amor por ti, Señor, que es expuesto, Señor, en estas lecciones, Padre Santo. Gracias, Señor, por él, por su familia, Padre Santo, y por todos los que estamos aquí presentes, Señor, ahorita, y también por todos los que van a ver Amén. en YouTube, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias por esa oración. Bueno, hermanos, la semana pasada dejamos a Jesús en la casa de Mateo. Espero que pues vayan al día ahí los que pues ven las grabaciones también. Entonces, está Jesús cenando con Mateo y Mateo pues aparentemente invitó a todos los de su clan o a muchos de su clan. Entonces, la casa de Mateo hay un banquete, está lleno de publicanos, de cobradores de impuestos, de pecadores, que como dijimos la semana pasada, eran para los judíos, para los fariseos específicamente, los publicanos eran traidores, eran extorsionistas, eran considerados como criminales, como estafadores, como ladrones. Y sin embargo, pues Jesús llama a Mateo, siendo una persona odiada, despreciada por todos, y él pues invita a eh, sus colegas, sus amigos, y ahí está Jesús cenando con ellos. Entonces, obviamente, pues eso es un choque muy fuerte para los fariseos, y pues aquí hay una razón más para entrar en conflicto con Jesús. Ya hemos visto que Jesús en el desempeño de su ministerio, sin proponérselo, pues está creando una serie de conflictos, una serie de objeciones, lo están considerando como blasfemo. Recordamos hace 2 semanas hablábamos del paralítico, que aquel que bajaron por el techo para que Jesús lo sane, y lo primero que Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Ahí viene el primer, eh, o no el primero, pero uno de los golpes duros para los fariseos, porque en la mente de ellos, y eso era correcto, solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, un hombre está diciendo que puede perdonar pecados, para ellos es un blasfemo, porque ellos no han entendido, no se han dado cuenta que están ante el mismo Dios, que sí tiene esa potestad. Pero ahí empieza el conflicto. Después lo ven cenando con una serie de delincuentes desde el punto de vista de ellos, incluso los publicanos, los cobradores de impuestos, eran en las tradiciones de los judíos o de los fariseos, eran considerados como criminales, estaban al nivel de criminales. Entonces la pregunta es: ¿por qué eh, está comiendo Jesús con publicanos y con pecadores? El que se relacionaba con un publicano, bueno, el publicano era una persona inmunda. El que se relacionaba con un publicano, pues quedaba contaminado, quedaba inmundo. No se podía recibir ni siquiera dinero de un publicano, porque ese dinero estaba contaminado e inmediatamente la persona se contaminaba. Y Jesús está con, no sé, 10, 15 eh, publicanos ahí, y Jesús no se contamina. Al contrario, Jesús está valorando a esta gente y los está transformando. Y eso pasó mucho con Jesús. El que tocaba a un leproso, pues quedaba inmundo.
Jesús toca a un leproso, lo sana, y Jesús no queda inmundo, sino al contrario, el leproso queda limpio. Eh, Jesús toca a una mujer o una mujer con flujo de sangre, toca a Jesús, el manto de Jesús, y Jesús no se contamina, es otra razón de contaminarse, y la mujer queda limpia. Y aquí Jesús está con una serie de pecadores, pero no se contamina, sino que los pecadores pues están quedando perdonados y limpios. Entonces, con ese contexto entramos al pasaje de hoy, en donde va a haber otro cuestionamiento para Jesús. Esto sucede inmediatamente después, o está escrito en los evangelios, inmediatamente después del banquete de Mateo. Entonces, es muy probable que haya sido eh, en el mismo banquete o al final del banquete o no sé, tal vez un día después, pero es un evento que está muy cerca porque tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con tema de comida y de bebida. Entonces vamos aquí a compartir la pantalla para ver ya el pasaje que corresponde al día de hoy. Y tenemos aquí entonces eh, Jesús Señor del Sábado, se llama, y vamos a estar en Marcos desde el versículo 18, que lo leímos la semana pasada, pero ya no pudimos entrar en detalle. Entonces vamos a empezar por el versículo 18, si me pueden hacer favor de leerlo. 18 al 22. Un voluntario o voluntaria que lo lea, por favor. Voy a leerlo yo, hermano Walter. Gracias, hermana Carla. Versículo 18. Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús contestó, ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en recipiente de cuero viejo. De hacerlo así, el vino hará reventar el cuero y se arruinará tanto el vino como los recipientes. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo. Bueno, Jesús sabemos que era un maestro por excelencia, ¿verdad? Y él pues utilizaba muchas técnicas que pues hoy en día todavía se utilizan o más bien pues se consideran como técnicas modernas, pero eran técnicas que Jesús ya usó en su infinita sabiduría. Pues sabemos que usaba las parábolas como nadie más las ha usado, usaba las hipérbolas o las exageraciones, y aquí usaba un sistema de respuesta que era una pregunta. Actualmente se dice que no se pregunta, no se contesta una pregunta con otra pregunta porque es mala educación, pero realmente es una técnica y es una técnica que Jesús usó porque le hacían una pregunta y él contestaba con otra pregunta, pero en esa pregunta iba la respuesta. O sea, el que estaba preguntando encontraba la respuesta en la repregunta que Jesús le hacía, y esa es la técnica que utiliza aquí. Le preguntan, ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Tenemos que aclarar el contexto para entender esta pregunta. Juan el Bautista, pues sabemos que fue apresado, pero él preparó el camino de Jesús. ¿Y cómo lo preparó? Pues llamando al arrepentimiento, como un profeta, pero como un profeta del Antiguo Testamento, porque obviamente todavía no estaba vigente el nuevo pacto. Entonces, si vemos a Juan, Juan es muy parecido a Elías, incluso
los fariseos van y le preguntan si él es Elías, porque su estilo, su forma de vestir, su forma de vivir separado en el desierto, comiendo grillos y miel, pues era un profeta al estilo del Antiguo Testamento. Prácticamente Juan está en medio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Como en esa transición. Entonces él ayunaba como los profetas del Antiguo Testamento y sus discípulos también. Aquí Juan ya está en la cárcel, pero los discípulos que siguen, algunos de sus discípulos siguen fieles a Juan, aunque otros ya sabemos que pues se pasaron a ser discípulos de Jesucristo por la misma recomendación de Juan el Bautista. Pero entonces a los fariseos les sorprende que por qué los discípulos de Juan ayunan y ellos mismos ayunan. ¿Cómo ayunaban los fariseos? Bueno, los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Y probablemente este día que le están haciendo la pregunta era un día de ayuno. Ellos ayunaban, uno de los días creo que era jueves, como hoy. Entonces es probable que sea jueves, que se dio la cena de los publicanos y probablemente ha sido cuando los discípulos, o perdón, los fariseos y los discípulos de Juan estaban ayunando. Esto no está especificado en la Biblia, pero es una posibilidad que haya sido ese día. Entonces les sorprende, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Ah, el tema del ayuno era que, pues, ni siquiera eh, estaba en la ley de Moisés. O sea, perdón, sí estaba en la ley de Moisés, pero estaba una vez al año, nada más, el día de la expiación. No había una regulación de ayunar una vez al mes o 2 veces a la semana, como hacían estos, sino eso ya había sido adiciones de los fariseos a lo que la ley de Moisés decía. El día de la expiación, lo que actualmente se llama el Yom Kippur, pues se celebraba una vez al año, donde el sumo sacerdote pues presentaba sacrificios, primero por él y después por los pecados del pueblo. Y entonces era un día de ayuno y de aflicción. Eh, pero era eh, la única vez que estaba estipulado en la ley. Hay otras ocasiones en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que los pueblos ayunaron, pero ya era por alguna situación específica, no era que hubiera una obligación, digamos, de ayunar eh, 2 veces a la semana o una vez al mes o lo que fuera. Y no es que Jesús esté en contra del ayuno. Y Jesús no está diciendo que no se ayune. Él mismo ayunó 40 días en el desierto. Lo que Jesús está combatiendo es la religiosidad de los fariseos, el legalismo de los fariseos y el hecho de que ellos habían introducido prácticas a la ley que realmente hacían a los hombres pues mucho más difícil la vida, les complicaban la vida con las leyes que ellos ponían. La semana pasada creo que mencionaban que, por ejemplo, había una serie de instrucciones o de reglamentación de lo que se podía hacer y de lo que no se podía hacer el día de reposo. Y habían cosas tan extremas y tan ridículas como, por ejemplo, hacer un nudo o deshacerlo, y era trabajar, y entonces estaban violando el día de reposo. Si iban a coser, dar una puntada era permitido, pero dar 2 puntadas ya era trabajo y ya estaban violando el día de reposo. Para ir de un lugar a otro podían caminar 1999 pasos, pero si caminaban 2000 ya estaban violando el día de reposo. Y ellos mismos utilizaban estrategias para violar esas regulaciones que ellos mismos habían puesto, porque si querían ir de un lugar más lejos de los 1999 pasos, lo que hacían es que caminaban hasta la casa de un pariente o de algún amigo, entraban, compartían un rato, comían, hacían algo, y bueno, ya se venció eso, y entonces caminaban otros 1999 pasos, y así se iban, y
y caminaban lo que querían, pero ponían cargas encima de la gente muy difíciles. Ya explicamos que el origen de los fariseos, pues fue un origen correcto. Era un grupo que surgió de los Hasidim, que se llamaban, que eran gente piadosa que surgió más o menos en el año 150 antes de Cristo, cuando los griegos invadieron y estaban pues contaminando, podríamos decir, a los judíos con sus costumbres paganas. Daban culto al cuerpo, corrían desnudos. En Jerusalén había un gimnasio griego y en ese gimnasio pues incluso se dice que iban muchos judíos y hasta sacerdotes y hasta incluso se operaban para disimular la circuncisión y poder estar desnudos con todos los demás. Entonces los fariseos surgen como protectores, como guardianes de la ley judía, como guardianes de que se mantuviera la pureza de lo que las escrituras decían y pues funcionó y fue muy bien, pero poco a poco se fue distorsionando porque empezaron a poner tradiciones o regulaciones de hombres a la par de la ley, a la par de la escritura, e incluso en algunos casos por encima de la escritura. Y ese es un problema que se ha dado en la historia de la iglesia que pues, y eso fue uno de las protestas de Lutero en la Reforma, que él, pues una de las 5 solas es la sola escritura. O sea, no puede haber algo por encima ni a la par de la Sagrada Escritura. La tradición no puede estar por encima de las escrituras. Y eso pasa. Pasaba en la época de Jesús y ha pasado en la historia de la iglesia, pero pues, tiene que haber un equilibrio. La tradición no puede estar por encima de la escritura porque entonces se vuelve legalismo, pero tampoco la escritura puede estar por encima de la misericordia porque entonces se vuelve liberalismo. O perdón, la gracia no puede estar por encima de las escrituras porque se vuelve liberalismo. Entonces, esos problemas se dan aún en la iglesia porque no hay un adecuado equilibrio entre realmente lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, el punto es, los fariseos, para ellos, habían muchas cosas que significaba trabajo, pero que realmente no era trabajo. Y lo vamos a ver en el otro ejemplo, pero salgamos primero del primer ejemplo y de la respuesta que Jesús da. Entonces Jesús les contesta, ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Bueno, en el contexto de la época de Jesús, una boda tardaba una semana y era una semana de celebración, de fiesta y de mucho regocijo. Y entonces, obviamente los invitados del novio compartían con el novio y celebraban y comían y bebían y la pasaban bien. Era un tiempo de gozo. Eh, el ayuno, al contrario, es un tiempo de aflicción del cuerpo eh, pues, por una necesidad o por el hecho de agradar a Dios. Pero no podían estar los amigos del novio ayunando, por ejemplo, en la época de la boda, porque era una época de celebración y de gozo. Pero les dice Jesús, llegará el día en que se les quitará el novio y ese día se ayunarán. Esto fue chocante para los fariseos porque ellos conocían perfectamente la ley. Y en la ley Dios era no el novio, sino el esposo. En Isaías 54, capítulo 54, versículo 5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Entonces aquí Jesús está identificando
con el novio, con el futuro esposo. Se está identificando con Dios. Prácticamente les está diciendo, yo soy Dios y estoy con, no con los amigos, sino con mis discípulos. Pero ellos no pueden estar ayunando porque están con el novio o en este caso con Dios. Entonces imagínense el efecto para los fariseos, lo que les pudo haber chocado esto. Pero eso nos enseña y vamos buscándole las aplicaciones o encontrando las aplicaciones de eso, mis hermanos, que eso nos enseña que para nosotros tiene que ser una época de gozo, porque el Señor está entre nosotros. Él envió a su espíritu, al Consolador, para que estuviera entre nosotros. Él mismo dijo que iba a estar entre nosotros. Hay pasajes en la Escritura donde dice, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, si el Señor está en nuestros corazones, mis hermanos, tiene que ser una época de gozo. El cristiano tiene que vivir gozoso, tiene que vivir, tiene que dar testimonio de una vida plena, una vida feliz, plena, bendecida, porque tenemos al novio con nosotros. Es más, la iglesia es la novia de Cristo. En las bodas del Cordero, pues es las bodas de Cristo con su iglesia. Entonces, debemos reflejar, mis hermanos, una vida de gozo, una vida de plenitud, de bendición. Obviamente hay conflictos, obviamente hay situaciones difíciles, como lo hemos mencionado anteriormente, y como seres humanos, pues obviamente pues, nos afectan los conflictos, las preocupaciones, la tristeza. Pero el apóstol Pablo, encerrado en una mazmorra húmeda, oscura, escribe a los filipenses y les dice, estén siempre gozosos, siempre, no solo en los momentos felices, no solo en los momentos buenos, sino que el gozo del Señor tiene que estar en nuestros corazones siempre, aunque estemos en medio del conflicto, aunque estemos en medio del desierto, porque como hemos dicho anteriormente, nuestra mirada tiene que estar puesta en lo que nos espera, no en la vida presente, porque esta residencia que tenemos es temporal, pero nuestra verdadera residencia está en los cielos. Y pues ahí podemos disfrutar de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni es posible que el pensamiento humano las pueda imaginar. Entonces, esa es la primera aplicación o reflexión que podemos sacar de este ejemplo que Jesús dio, de esta analogía que él dio. Pero da otras dos. Y dice, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura será peor. Ni nadie echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, el vino hará reventar el cuero y se arruinará tanto el vino como los recipientes. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Bueno, es sencillo. Una tela vieja, especialmente en la época de Jesús, de los judíos, que pues no había pues, la tecnología que hay ahora, pero las telas se encogían. Actualmente hay telas que dicen que no encogen, ¿verdad? Pero en aquella época todas las telas se encogían. Entonces, un vestido, por ejemplo, viejo o ya usado, pues ya había encogido y probablemente ya había encogido todo lo que tenía que encoger. Entonces, le ponen un parche de tela nueva, pues cuando laven esa prenda, la tela nueva va a encoger otra vez, pero como el vestido ya encogió todo lo que tenía que encoger, ese parche al encoger va a romper el vestido y el agujero se hará más grande. Lo mismo pasa con los odres. Los odres eran una especie de cantimploras de cuero donde se guardaba el vino. Entonces, el mismo fenómeno, cuando se echaba el vino en los odres, el vino fermentaba, producía un gas que hacía que el odre se estirara, se expandiera. Pero también el cuero tenía un límite, el odre tenía un límite. Y cuando ya estaba totalmente expandido, que no daba más, si se le echaba vino nuevo, cuando ese vino empezara a fermentar, el odre se iba a romper.
y se iba a echar a perder no solo el vino, sino el lodo. Eso es lo que Jesús está explicando. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significado tenía para las personas de aquella época y para nosotros hoy? Pues simplemente que él no había venido a ponerle un parche a la ley, no había venido a poner un parche al antiguo pacto. Él había venido a traer, o él vino a traer un pacto totalmente nuevo, el pacto de la gracia, que dejaba obsoleto el antiguo pacto. Específicamente en cuanto a los rituales que se practicaban, en los sacrificios, todas aquellas regulaciones que se le habían dado al pueblo para poder de alguna manera cubrir los pecados, porque hemos hablado anteriormente que los sacrificios que se hacían en el templo no limpiaban, no perdonaban, sino solo tapaban, cubrían los pecados temporalmente, hasta que Jesús con su sangre derramada en la cruz del Calvario, pues los vino a limpiar de una vez y para siempre. Pero entonces, el punto era que ese antiguo pacto, el pacto mosaico, la ley que Dios le dio a Moisés, tenía un agujero, tenía una falla. Ahora nosotros nos preguntamos, bueno, pero Dios dio esa ley, Él fue el que la dio, entonces, ¿cómo podía tener una falla? Bueno, para eso tenemos que ir a las escrituras, a Hebreos capítulo 8, versículo 7, dice, porque si aquel primero, hablando del pacto, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para, para el segundo. Y en 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, el antiguo pacto tenía defecto y está próximo a desaparecer. Pero otra vez, ¿cómo tenía defecto? Sí, era la ley que había sido dada por Dios a Moisés. Bueno, vamos a Romanos. El apóstol Pablo en Romanos 8, capítulo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cuál era el problema? El problema no era el pacto, el problema no era la ley, el problema era la carne, el problema era el hombre, que no podía, nunca pudo cumplir con las exigencias de la ley. Entonces, por eso Jesús viene y establece un pacto de la gracia, un pacto que aunque el hombre falle, aunque el hombre no sea capaz como ser humano de cumplir con las exigencias de la ley, pues Cristo cumplió y pagó el precio del pecado, pagó el precio de las fallas con su sacrificio por toda la humanidad. Tomó esa culpa, tomó esa falla de la carne y por eso se hizo carne para tomar esa falla que tenía el ser humano, que tenía la carne. Entonces él como ser humano absorbió la culpa de todas las fallas y con eso pues nos limpió y estableció un nuevo pacto para que nosotros pues ahora podamos por la gracia ser justificados, ser bendecidos, ser limpios y nuestros pecados puedan ser perdonados. Entonces lo que Jesús está diciendo, ese pacto ya no va más. Ahora hay algo nuevo, totalmente nuevo. Pero obviamente las personas que lo reciben también tienen que cambiar de mentalidad, también tienen que tener una mentalidad nueva. Por eso dice, si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero no podemos, eh, pues, disfrutar de los beneficios de la gracia si seguimos nosotros con la mentalidad de nuestra vida anterior o de nuestra vida pecaminosa, si seguimos con hábitos pecaminosos. Entonces, sencillamente no cabe porque no podemos poner un parche de la gracia en nuestra vida anterior. Tiene que haber un cambio pues significativo completo. Un problema que se dio, por ejemplo, en la iglesia primitiva fue que habían
algunas iglesias, específicamente la iglesia de los Gálatas, que querían tener una mezcla de los dos. Estaban bajo el pacto de la gracia, pero querían seguir con las costumbres de la ley, el tema de la circuncisión o de las comidas o todo ese tipo de cosas. Y entonces, por eso Pablo les dice, Gálatas insensatos, ¿cómo están queriendo pues seguir en la vida antigua si ya tienen un pacto nuevo de gracia? Y puede pasarnos a nosotros con lo que estaba hablando de no tener una transformación, que la palabra del Señor o el abrazar el Evangelio no produzca un cambio en nosotros, no produzca una transformación. No necesariamente tiene que ser una transformación de la noche a la mañana. Estamos transformando constantemente. Estamos camino a la santificación constantemente. Por supuesto que vamos a tener fallas, como porque somos de la carne, pero estamos constantemente transformándonos. Por eso dice también, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta, que lo reflexionemos. Y a eso se está refiriendo Jesús entonces con estos tres ejemplos, que pues para mucha gente tal vez no los entendieron, pero los fariseos que conocían muy bien la ley, los escribas, que prácticamente hasta la memorizaban, pues sí les tuvo que hacer efecto, sí lo tuvieron que entender, pero lo entendieron de mala manera, porque entonces, ¿cómo este se está comparando con Dios? ¿Cómo este está diciendo que es el novio? Si la Biblia, en Isaías, leímos un pasaje, pero son varios los pasajes de Isaías que mencionan a Dios como el esposo, eh, y no solo de Isaías, sino de otros, de los escritos de los profetas. Y entonces para ellos otra vez, otra blasfemia, otro motivo de odio, otra situación que ellos no pueden comprender, pero no pueden entender porque tienen el entendimiento entenebrecido y porque pues ellos estaban viviendo en un legalismo, no era un guardar la ley por amor, por devoción, sino por puro legalismo. Y incluso cuando ayunaban, pues ellos ponían rostro de aflicción y trataban de que todo el mundo se diera cuenta de que ellos eran justos. Y por eso Jesús les dice también, cuando ayunen, no sean como los hipócritas, que se ponen vestidos, creo que se ponían hasta vestidos así ásperos y ponían cara de aflicción para que los demás los vieran. Dice Jesús, cuando ayunes, hazlo en privado, que solo eso es algo con Dios, una relación con Dios. Entonces, aclaramos, no es que el ayuno sea malo, tampoco estamos hablando de no ayunar. Entonces, es una de las disciplinas espirituales que tenemos actualmente. El tema es el propósito del ayuno. El ayuno no debe ser para torcerle el brazo a Dios y querer que Él pues haga lo que nosotros queremos. Tampoco tiene que ser para mostrar qué tan justos somos, que todo el mundo sepa que de alguna manera que estoy ayunando y que soy muy espiritual, sino todas las disciplinas espirituales tienen que buscar pues nuestro acercamiento al Señor, nuestra intimidad con Dios, nuestra deseo de agradarle, pero nosotros no somos dados a las penitencias, a los sacrificios, porque también en Isaías 58 el Señor dice, el verdadero ayuno es la misericordia, es ver por el huérfano, por la viuda, por dar pan al hambriento. Estoy cansado de los ayunos de ustedes, porque ustedes ayunan por un lado, pero por otro lado, pues abusan de sus empleados, los sobrecargan y no tienen compasión de las personas. Entonces, pues eso es con relación al ayuno, no es que Jesús esté en contra,
del ayuno, sino de la forma en que se practicaba el ayuno. Pero se da otro conflicto. En el versículo 23 dice, un sábado al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Miren, le preguntaron los fariseos, como que los fariseos andaban detrás de Jesús, siguiéndolo y viendo qué era lo que hacía, ¿verdad? En qué fallaba. Y aquí, pues un día de reposo, los discípulos arrancan espigas de trigo para comer. Y le dicen, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer un día sábado? Eh, y otra vez, aquí se impone la tradición de los judíos, porque en las escrituras no hablaba de arrancar espigas y que eso fuera a violar el sábado. Lo que decía la escritura es que no se podía meter la hoz y cosechar. O sea, ponerse a cosechar el trigo en un día sábado, pues obviamente era trabajo. Pero arrancar unas espigas para comer, eso no estaban violando el sábado según la ley, pero según la tradición de los judíos y sus reglamentaciones tan severas, sí. Pero entonces Jesús les contesta otra vez con una pregunta. ¿Nunca han leído lo que David en aquella ocasión, lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. Eh, este pasaje está en Samuel, en el libro de Samuel se menciona este pasaje donde David va huyendo de Saúl, Saúl lo anda persiguiendo para matarlo, entonces él anda con sus seguidores, con su tropa, pero obviamente andan huyendo pues eh, pasan horas o probablemente días sin poder comer. Entonces él llega al templo a pedirle al sacerdote que le dé de comer. En el templo habían 12 panes que se ponían en el lugar santo. Esos 12 panes representaban a las 12 tribus de Israel, pero se ponían una vez a la semana y los panes que se retiraban, los que ya habían sido santificados, por decir así, pues solo el sumo sacerdote o los sacerdotes podían comerlos, porque pues estaban dedicados al Señor. Pero David entra con hambre y le pide al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote le dio los panes, esos panes que habían sido consagrados a Dios, obviamente los que se estaban reemplazando, ¿verdad? Porque estaban poniendo panes nuevos. Pero no vemos alguna disciplina para David, algún castigo para David por haber violado esa parte de las escrituras. ¿Por qué? Porque como Jesús dice, el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado. ¿Qué significa eso? Que el sábado era un día de descanso, un día de beneficio para la persona, para que la persona pudiera descansar. Era una forma de beneficiar al ser humano. Dios lo hizo para eso. Dios estableció el sábado porque Él sabe que nosotros necesitamos descanso. Alguien que trabaja toda la semana sin descanso, y la siguiente semana vuelve a hacer lo mismo, pues va a llegar un momento en que va a tener eh, el efecto de esta situación. Y va a ser un efecto, no un castigo de Dios, sino un efecto en su organismo, en su salud, por no descansar. Es importante descansar. Entonces el sábado se hizo para el hombre, para que el hombre descanse, para que el hombre tenga esa parte de recuperación de su organismo por trabajar tanto. Pero entonces, una persona que tiene hambre y que no come no se va a recuperar. Los discípulos tenían hambre y arrancaron espigas para comer. Eso no podía ser de ninguna manera una violación al sábado, porque como dice Jesús, el sábado se había hecho para el ser humano. David va con hambre y sus hombres van con hambre y come de los panes consagrados a Dios, y no hay reprimenda, ni siquiera llamada de atención de Dios para David, porque esto era
para, pues obviamente fortalecer su organismo con la comida, que era lo que Dios quería. Pero le agregan, el Hijo del Hombre es Señor, incluso del sábado. Otro, otro golpe para los fariseos. ¿Cómo así que el Señor del sábado? ¿Cómo así que está por encima del sábado? Si el sábado es algo instituido por Dios, no puede haber nadie por encima del sábado, no puede haber nadie por encima de algo que Dios instituyó en la mente de los fariseos. Lo que no saben es que Jesús está por encima del sábado, porque Él es Dios y porque Él fue el que instituyó el sábado. Entonces, eh, él está por encima del sábado porque fue una disposición de Él mismo, del Padre. Entonces, obviamente está por encima de lo que Él mismo instituyó. Y si Él quisiera erradicar el sábado, lo puede hacer, porque su decisión fue ponerlo, su decisión puede ser quitarlo, pero no lo hizo. Simplemente está aclarando, está diciendo, el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Y esto del Hijo del Hombre era otra cosa que les chocaba a los fariseos. Para nosotros suena normal, ¿verdad? Porque está hablando de que Él es un ser humano. Pero a los fariseos les chocaba porque en la escritura también, y lo vemos en los estudios pasados, se identificaba al Hijo del Hombre como el que se acercaba al final de los tiempos al trono de Dios y obviamente pues era Dios. En otra ocasión, otro de los conflictos, entró en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba el enfermo en día sábado. Otra vez los fariseos persiguiendo a Jesús, viendo en qué se equivoca. Entonces Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Aquí a Jesús está provocando, podríamos decir, a los fariseos. Ya eh, se cansó de que lo anden persiguiendo y viendo que en qué falla, entonces aquí hace como más evidente lo que él va a hacer y, y ahí en la sinagoga, donde obviamente habían fariseos, porque era donde se enseñaban las escrituras, le dice, ponte en medio, ponte de pie enfrente a todos. Y luego le dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Obviamente no tuvieron respuesta, se quedaron callados, no podían decir, bueno, en sábado solo no se puede hacer nada, ni el bien. Entonces Jesús se les queda mirando, enojado y entristecido por lo obstinados que eran, y dijo al hombre, extiende la mano. Así que le extendió y la mano quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los partidarios del rey Herodes cómo matar a Jesús. Aquí vemos que ya el odio de los fariseos se hace evidente y son capaces de unirse a los herodianos, que eran los partidarios del rey Herodes. Hablamos de cómo habían surgido el grupo de los fariseos, hablamos al principio, pero también estaban los saduceos, era otro grupo que estos eran más de la alta sociedad y tenían pues algunas diferencias con los fariseos, porque los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en la vida eterna, y entonces pues tenían diferencias con los fariseos. Sin embargo, en el Sanedrín habían saduceos, habían fariseos, estaba el sumo sacerdote, ahí estaban todos unidos y se unen para matar a Jesús. Y aquí, en este caso, se unen con los herodianos, que eran los partidarios del rey Herodes, que era el rey que estaba reinando, valga la redundancia, pero eh, con, eh, oprimiendo oprimiendo a los judíos. Eh, y entonces, pues, no, los judíos no querían a Herodes, no querían a los gobernantes que los oprimían, pero con tal de ir en contra de Jesús, se unen hasta con los enemigos. Es así, por eso Jesús se entristece porque dice, piensan los obstinados que son, ya no es que estén guardando la, la pureza de la ley o queriendo hacer el bien,
sino lo único que les interesa es ver en qué fallan los demás, y en este caso ver en qué falla Jesús. No les importa que salve una vida, lo único que les importa es que lo está haciendo en sábado, el día que está prohibido. Entonces, como Jesús dijo en la cena con Mateo, en el banquete con Mateo, menciona Oseas 6, creo que dice, donde dice, misericordia quiero y no sacrificio. Aquí esta gente no está siendo misericordiosa, lo único que quiere es que se cumplan las regulaciones de la ley. Y eso es algo importante también hoy en día para nuestras iglesias, que tenemos que aprender también a ser misericordiosos, porque muchas veces nos dedicamos a juzgar a los demás o a ver quién falló y por qué falló y qué fue lo que hizo mal, en lugar de buscar misericordia aún para el caído, aún para el que falla, y no digamos para el no creyente. Pero cuestionamos a los no creyentes, criticamos sus prácticas, criticamos la idolatría, por ejemplo, pero nosotros caemos en idolatría también muchas veces cuando exaltamos a ciertos líderes por, eh, aún por encima de la preeminencia que debe tener Jesús en nuestras vidas. A veces es más importante el líder de la iglesia o de la organización que el mismo Jesús. Se ensalza más al líder que a Jesús. Entonces caemos también en idolatría. O cualquier cosa que pongamos a la par o por encima del Señor Jesús es idolatría, aún sea nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, cosas que obviamente no son malas, pero caemos en idolatría cuando les damos prioridad a ese tipo de cosas antes que al Señor. Hay gente que pues no va a la iglesia porque tiene mucho trabajo, no se involucra en un ministerio porque pues obviamente más importante el dinero que va a traer para la casa. Entonces no es malo que tenga trabajo, lo que es malo es cuando eso se vuelve en idolatría, porque se le da prioridad que al Señor. Entonces era el problema de los fariseos. eh, Poner la tradición, poner la ley por encima del mismo Dios, por encima del mismo Jesucristo. Entonces estos son los ejemplos que tenemos de los conflictos, en este caso de lo que Jesús hacía el sábado, lo que hacían sus discípulos, pero vemos cómo Jesús contesta, cómo Jesús se defiende y cuando está contestando y cuando está defendiendo, está enseñando. Eh, los maestros de la ley, obviamente, no aprendieron porque ellos ya lo sabían todo. Desde su punto de vista, ellos ya lo conocían todo. Pero Jesús está queriendo enseñarles, está queriendo que aprendan. Y eso pasa muchas veces con nosotros también. Cuando nosotros creemos saber mucho, entonces, el mensaje que se dio, la enseñanza que se dio, eso ya a mí no me enseña nada porque yo eso ya lo sabía. Ese pasaje yo ya lo conocía. Entonces, ese orgullo, esa forma de ser nuestra es la que al final nos lleva al legalismo pues obviamente eso no es la voluntad del Señor. Así que decirse cristiano, asistir a la iglesia, incluso practicar las disciplinas espirituales como el ayuno, la oración, todo ese tipo de cosas, no necesariamente nos hace aceptos al Señor, porque Él ve las intenciones de nuestro corazón. Conozco un hermano, amigo, que por un pequeño problema que tuvo, ni siquiera él, sino alguien de su familia, a juicio de él falló, y entonces él dejó de ir a la iglesia y tiene años de no ir a la iglesia. Pero él todos los días manda un versículo bíblico. Tiene un grupo y al grupo todos los días sin falta le manda el versículo bíblico. Entonces él desde su punto de vista es una persona consagrada, es una persona justa, pero realmente es un legalista porque está eh,
pues compartiendo la escritura, pero él mismo no se congrega, no va a la iglesia, se peleó con la iglesia, se peleó con los hermanos, no abiertamente, pues, pero de alguna manera se peleó porque no va. Yo lo he invitado, yo le he dicho, mire, vamos a la iglesia, si quiere yo lo voy a traer. Y hasta que un día me contestó mal, ¿verdad? Porque también contesta con la escritura, ¿verdad? Entonces me mandó un pasaje de la escritura que ni siquiera me acuerdo cuál es, pero que insinuaba que el ir a la iglesia era una hipocresía, o que iba uno por hipocresía. Entonces ya ahí lo dejé, ya no le insistí más, pero, pero corremos ese peligro, hermanos, de caer en el legalismo, de creernos justos, de creer que nosotros somos superiores a los demás porque hacemos esto, porque hacemos lo otro, porque estamos en este ministerio, porque nosotros incluso somos misericordiosos, pero tengamos cuidado con eso porque el Señor conoce nuestros corazones, sabe las intenciones del corazón. Hay un libro que me dieron, no sé si lo tengo por ahí, se llama Cambios Profundos. Es un libro muy bueno porque habla incluso de personas que se dedican al ministerio o que van a las misiones, pero que sus motivaciones no son las correctas, porque en parte lo que están buscando es que digan, ala, qué buen pastor es este, o qué buen predicador, o qué buen maestro, y eso les satisface. Entonces, no lo están haciendo por la motivación correcta, entonces aunque tengan un ministerio exitoso, no están del todo agradando al Señor porque la motivación de su corazón no es la correcta. Bueno, se nos acabó el tiempo, eso es lo que tenemos para hoy. Seguimos la semana entrante con el estudio de este Evangelio de Marcos, que pues como estamos viendo tiene mucho que aportarnos y qué alegre que estén tantos hoy reunidos. Tenemos un buen grupo hoy. Yo les he dicho que aunque estén dos o tres, de todos modos voy a dar el estudio porque después igual lo comparto y ya ahí aparece que lo vieron 30, 40. Entonces, eh, pues eso es lo que importa, pero qué alegre que estén presentes porque obviamente estando así en vivo y a todo color, como que creo que se aprovecha mejor. Y aparte que pues también se tiene la oportunidad de preguntar, así que si alguien quiere preguntar algo, se quedó con alguna duda, pues a lo mejor le contesto, a lo mejor le amplío la duda, pero tiene la libertad de eh, pues poder manifestarla en este espacio que nos queda, en estos minutos que nos quedan. Así que les dejo el tiempo, hermanos. ¿Quién toma la iniciativa de la palabra? Adelante, hermano Vinicio. Gracias, hermano. Dígame. Está bien, hermano. ¿No quería comentar algo, preguntar algo? No. Gracias, hermano. Gracias. Ah, bueno, es que lo vi que abrió su micrófono, entonces dije. Se me escapó. Sí, muchas gracias, porque realmente eso es lo que necesitamos, escuchar, ¿verdad? Y nos alegra mucho estar en el grupo y sí, gracias a Dios que usted tiene tiempo para prepararse, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor por usted, hermanito Walter. Sí, Gracias. muchas Y gracias. gracias a Dios también por ustedes, que si no estuvieran ustedes aquí presentes, pues obviamente no podría dar el estudio, Sí, pero mire, Dios, sí, mientras estén aquí algunos, sí, un lindo seguimos grupo, con sí, esto. sí, un lindo grupo. Muchas gracias, sí. Sí, gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere Gracias, comentar? hermano Walter. Solo que muy lindo el estudio. Siempre aprendemos y nos quedamos motivados y picados para la siguiente semana. Que Dios lo bendiga, le dé sabiduría y muchas gracias. Muchas Gracias, hermana bendiciones, Silvia. hermano. Gracias, hermana Silvia, igualmente. Gracias, hermano eh, Manuel, también por su comentario ahí en el chat. Muy bien. Si no hay alguien más, no sé si hay alguien más, Gracias, pues hermano Walter. Dios les bendiga. Todo está muy gracias. lindo, muy linda la enseñanza. Bendiciones, hermano. Bendiciones a Bendiciones, todos. hermana Dios me Magda. les guarde y descansen. Gracias, hermana Magda. Bueno, los dejo descansar entonces, siguiendo el propósito del reposo.
Ya es hora de reposar, así que a recuperar fuerzas para poder estar mañana otra vez al pie del cañón, como decimos. Que el Señor les bendiga. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche, Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Adiós, buenas noches. Feliz noche. Buenas Bye. noches, bendiciones. Adiós. Gracias, hermano.